Descubre 7 secretos brutales para elevar tu vibración en casa y nunca más caer en lo oscuro. En una fría noche de luna llena, un escalofrío recorrió el aire de la pequeña aldea de Valle Oscuro. Los murmullos de los antiguos hablaban de poderosos secretos escondidos en las sombras, guardianes de energías intensas, que prometían una vibración inalcanzable para aquellos que se atrevan a saber la verdad. Se decía que quien lograra descifrar estos mistíficos secretos jamás caería en el abismo de la oscuridad. Sin embargo, su búsqueda venía acompañada de un riesgo aterrador, la posibilidad de despertar a entidades que preferirían permanecer dormidas, y enojadas. Algunos vieron luces danzantes en el cielo, otros escucharon susurros como melodías en la brisa, llenando la noche de una aura mística. Fue en ese momento que, entre el barullo de las leyendas, un viejo libro apareció en la plaza del pueblo. Cuentan que estaba encuadernado en cuero negro, con un extraño símbolo brillando en la portada. Muchos se acercaron, pero un profundo sentimiento de incumplido destino hacía que pocos se atrevieran a tocarlo. ¿Acaso era un regalo del universo o una trampa mortal? Las miradas llenas de temor y asombro lo decían todo. El reloj sonaba en la noche, marcando el compás de una realidad alterada. Se decía que cada página contenía secretos que destilaban sabiduría milenaria, rituales para atraer buena fortuna, canciones que resonaban con los ancestros, pero sobre todo, la promesa de protección contra la oscuridad que acechaba. La atmósfera se volvió espesa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El corazón de cada Billy latía con fuerza al imaginar las posibilidades y los peligros. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y ya que estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras tanto, un viento feroz se desató en la plaza, haciendo que las luces temblaran y los libros volaran. Los murmullos se convirtieron en gritos de sorpresa y miedo. La figura de un anciano aparece en la puerta de la iglesia, con su mirada profunda que pareciera conocer todos los secretos del universo. ¿Quién tiene el coraje de abrir ese libro? Pregunta con voz grave, como un trueno que retumba en la noche. Una sombra se deslizó detrás de él, un destello de luz reveló un rostro asustado entre los otros aldeanos. ¿Era un desafío? La tensión cortante llenaba el aire. En sus ojos se leía la misma pregunta que ardía en los corazones de todos allí, que les esperaba si decidían seguir este camino, uno que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿O terminar en una oscuridad de la que jamás regresarían? Las respuestas prometían más preguntas, y Valle Oscuro podría nunca volver a ser el mismo. El silencio se hizo en la plaza, como si el mundo entero hubiese contenido el aliento. Los rostros se volvieron hacia el anciano, esperando, temerosos y expectantes. Nadie se atrevió a dar un paso al frente. El libro seguía allí, brillando con un poder que prometía respuestas, pero también desvelaba peligros. Una sensación de desasosiego pasó por la multitud. Ese objeto en el centro de la plaza parecía ahora un portal a un abismo incierto. Selene, una joven con el coraje en su corazón y el colmillo afilado de la curiosidad, rompió el hechizo y avanzó. Su pecho se rehusó a ser aprisionado por el miedo, y con cada paso, la determinación la envolvía como un manto sagrado. Sus amigos, entre murmullos de advertencia, la siguieron con miradas ansiosas. ¿Qué podría salir mal?, exclamó uno, mientras otro le daba un tirón a su camisa, queriendo arrastrarlo hacia atrás. Quizás deberíamos escuchar a la gente mayor, murmuró otro, con temor dibujado en su rostro. Pero Selene, ya de pie frente al libro, lo miró con ojos defiantemente abiertos. Se acercó para tocarlo, su mano temblando levemente como si quisiera comprobar si era real. Anticipando un estallido de luces o gritos, la tensión era palpable, y todo el pueblo parecía estar del lado de la balanza, esperando que su decisión inclinara el destino. Con un profundo suspiro, Selene abrió el libro. Las páginas amarillentas chirriaron como si el aire hubiera sido atrapado entre los pliegues del tiempo. Palabras en un idioma antiguo danzaban a su alrededor, revelando secretos ocultos en la historia de Valle Oscuro. Cada línea contenía promesas de poder y advertencias que resonaban en la mente de la joven.
sin embargo, apenas había comenzado a leer cuando un estruendo resonó por encima de la plaza, y la luna llena fue devorada repentinamente por nubes oscuras. Un lamento escalofriante llenó el aire, lanzando a todos hacia atrás, como si un rayo hubiera partido el suelo. La figura del anciano, aún firme en la puerta de la iglesia, levantó una mano, su expresión era ahora distante y grave. «Detente, Selene», rugió con voz angustiada. «Ese conocimiento no es para el corazón de un niño. Puede arrastrarte al abismo». La joven, paralizada, sintió como una corriente helada le recorría la columna. ¿Qué había despertado? Las llamas de la curiosidad se atenuaban rápido, dejándola atrapada en la oscuridad. Temió lo que podría desatar. Los murmullos crecieron de nuevo entre la multitud, los rostros se tornaron cenicientos, como sombras aterrorizadas que esperaban el desenlace inevitable. De repente, una figura envuelta en una neblina negra surgió de la oscuridad, con los ojos resplandecientes de furia. Posó su mirada en Selene, que se encontraba al borde de la locura. Era una entidad antigua, un ángel vestido con el oscuro sudario de la venganza. El anciano gritó que debía cerrar el libro, pero la voz de Selene apenas fue un susurro. «¿Por qué me miras a mí?», se preguntó. «Porque tú eres la elegida», respondió la sombra con eco. Los murmullos se apagaron, y un silencio profundo llenó el espacio, pesado como la noche. El tiempo parecía haberse detenido. Selene quería gritar, pero estaba atrapada en un torbellino de emociones. ¿Qué camino tomaría? ¿Respondería al llamado del abismo o encontraría la fuerza para luchar contra las fuerzas oscuras que despertó? La plaza, ahora enrarecida por el temor, no sabía que la elección de Selene podría sellar el destino de todos en Valle Oscuro, o liberarlos de una oscuridad que había permanecido dormida demasiado tiempo. La decisión estaba ante ella, y el eco de la advertencia del anciano retumbaba como un tambor en su mente. Mientras las sombras proyectaban figuras en la luz tenue, Selene se dio cuenta de que la cuestión no era solo sobre el libro, sino sobre su propio valor. La lucha comenzaba ahora, y la pregunta que todos temían surgió en su mente: ¿podría una simple joven enfrentarse a lo inimaginable y no solo sobrevivir, sino prosperar, mientras la luna era tragada por la oscuridad? La joven se erguía, lista para lo que venía. El verdadero secreto de Valle Oscuro aún estaba por descubrirse. La sombra ante Selene se expandió, abrumadora y ominosa, mientras el viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo susurros de secretos olvidados. El anciano tembló en su lugar, su mirada fija en ella como si el mundo entero dependiera de lo que eligiera en ese instante. «Selene», imploró el anciano, su voz quebrándose bajo el peso de la advertencia. «Ese poder que sientes al tocar el libro, no es solo conocimiento. Es una puerta. Una puerta que lleva a lo desconocido. Una vez abierta, jamás se cerrará». La joven sintió que el estómago se le encogía. ¿Por qué ella? El eco de la sombra reverberó en su mente, y las palabras «tú eres la elegida» se quedaron aferradas a su conciencia. Un golpe visceral la atravesó, como si cada latido del corazón resonara con un llamado antiguo que susurraba a su espíritu. La plaza seguía en silencio, los ciudadanos estaban paralizados, buscando entre sí la respuesta que no existía. Cientos de ojos observaban, pero solo había espacio para un camino. Con un profundo aliento, Selene miró hacia la oscura figura que la desafiaba, y con el brillo de la luna ahora oculto por densas nubes, se decidió: si soy la elegida, entonces enfrentaré lo que venga. Sus palabras resonaron, un eco de valentía que atravesó la bruma de la incertidumbre. La sombra, ante su respuesta, sonrió, un gesto escalofriante que sembró terror en sus corazones. Con un movimiento de su mano, el aire se electricizó. Las sombras danzaban a su alrededor, y Selene sintió que comenzaba a deslizarse hacia un torbellino de energía. La energía del libro, la misma que despertó lo oscuro, ahora fluía en ella un poder que palpaba su voluntad, intenso y visceral. «No podrás escapar, Selene», susurró la sombra, su voz como un canto fúnebre. «Tus decisiones tendrán consecuencias. El tiempo se desvanecerá y tus elegidos pagarán el precio». La sensación de pérdida de control la invadió, y por un momento la duda creció, como un monstruo en la oscuridad. Pero en el fondo de su ser, una chispa de rebeldía ardía. Podía sentir a sus amigos detrás de ella, el calor de su apoyo empujándola hacia adelante. Con determinación, Selene cerró los ojos y visualizó el futuro. Imágenes fugaces de su hogar, de las risas compartidas, y del sol saliendo después de las lluvias torrenciales se colaron en su mente.
La fuerza de sus ancestros la rodeó, y en ese instante, despertó a su propia historia, la historia de cada habitante de Valle Oscuro. No. No seré una marioneta en tu juego, exclamó con la voz firme. Me enfrentaré a ti y a lo que venga. La oscuridad se lanzó hacia ella, un torrente incontrolable, llevándola a la frontera del terror. Selene sintió como una risa malévola la rodeaba, mientras las sombras empezaron a susurrar secretos antiguos. Pero ella no estaba sola, la fuerza de su comunidad la empujaba, y el libro pulsaba en sus manos como un corazón latiendo. Selene abrió los ojos, su mirada ahora destilaba fuego. Con el poder de mis ancestros y de mi pueblo, enfrentaré el abismo, gritó, mientras el brillo del libro estallaba en luz deslumbrante. Las sombras se recombinaron a su alrededor, y de repente, la neblina comenzó a disiparse. Selene sintió una energía que nunca había conocido antes. La plaza se iluminó, reverberando en un coro de alaridos de alegría y terror, mientras la figura oscura se agachaba, aterrorizada, al ver que su tiempo estaba por agotarse. Justo cuando el resplandor alcanzó su punto máximo, un grito resonó desde lo alto, rasgando la atmósfera de tensión. Selene, detrás de ti. Era el anciano, pero no había tiempo para dudar. La sombra se retorció, buscando su oportunidad. Selene giró de inmediato, listas para luchar, sabiendo que el destino de Valle Oscuro pendía de un hilo. Lo que vendría ahora podría ser aún más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. El verdadero desafío apenas comenzaba y el abismo acechaba en las sombras. ¿Podría realmente luchar contra lo que había despertado? La sombra se abalanzó sobre Selene, una masa de oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Sin un instante que perder, la joven levantó el libro con ambas manos, sintiendo como la luz que emanaba de sus páginas luchaba contra la opresiva presencia. Un escalofrío atravesó su cuerpo, y la risa malévola de la figura oscura resonaba en su mente como un eco interminable. Eres fuerte, Selene, pero aún no comprendes la magnitud de lo que has desatado, dijo la sombra, cada palabra vibrando con energía corrosiva. Tus decisiones te llevarán a la ruina. Desesperada, Selene recordó las historias que el anciano le había contado. Historias de heroísmo, de luchas entre la luz y la oscuridad. La esencia de su pueblo, sus raíces, ardían en su corazón, inspirándola a no rendirse. Gritó en medio del caos. No tienes poder sobre mí. Soy más que un símbolo. Soy la libertad de mi gente. Una ola de energía brotó del libro, envolviéndola en un resplandor dorado que contrastaba con la sombra que la amenazaba. Las palabras venían a ella, antiguas y poderosas, formando un hechizo que resonaba con el latir de su corazón. Con el amor de quienes me rodean, nombro tu verdad. Queda revelada. Los vientos a su alrededor comenzaron a cambiar, llevando consigo las sombras como si fueran hojas arrastradas por una tormenta. La figura oscura se retorció, evidentemente alterada por la luz que Selene emanaba. No, no, no. Esto no está ocurriendo. Gritó, mientras las sombras se deslizaban como serpientes escurridizas, intentando rehacerse. Selene dio un paso hacia adelante, su confianza creciendo. Yo defino mi destino, afirmó, cada palabra cortante como una hoz. La plaza resonaba con el poder de su declaración, como si toda la tierra se estuviera despertando. De repente, un nuevo grito desgarrador rasgó el aire, diferente al de antes. Era un sonido humano, lleno de agonía. Selene giró para encontrar a Susana, su amiga de la infancia, atrapada entre las sombras. Su rostro estaba distorsionado, reflejando el miedo y el dolor. Selene, ayúdame. Suplicó, su voz resonando en el vacío. El corazón de Selene se detuvo. Esa era la esencia del poder de la oscuridad, su forma más sutil y traicionera. Usaría a sus seres queridos como moneda de cambio. No, no lo harás, gritó, aunque su voz temblaba. Sabía que debía actuar y rápido. Sin pensarlo dos veces, Selene se lanzó hacia Susana, el libro todavía brillando intensamente en sus manos. Pero la sombra se interpuso, como un muro impenetrable. Es un sacrificio que tendrás que hacer, Selene. Elige, tu amiga o el poder que te ofrece la eternidad. Los ojos de Susana estaban llenos de terror, pero Selene vio también algo más, una chispa de fe. De repente, entendió que el poder del libro no solo servía para enfrentarse a la oscuridad, sino para proteger lo que más amaba. Su voz, ahora más firme, resonó en la plaza: no haré lo que tú me ordenas. Con mi luz, protegeré a quienes amo. Con esas palabras, el libro brilló más fuerte que nunca,
liberando una ola de luz pura que parecía detener el tiempo. La oscuridad comenzó a disolverse, pero también sentía el eco del dilema que lo acompañaba. A cada segundo, más sombras se arremolinaban, abrumándola y presionando en su pecho. Entonces, en un momento de claridad, Selene tuvo una revelación impactante: la verdadera clave era no solo la lucha, sino la unión de todos en el pueblo. La comunidad se alentó detrás de ella, una fuerza imbatible. «¡Unámonos! Luchemos juntos», exclamó, y los habitantes de Valle Oscuro, recordando su fuerza colectiva, comenzaron a unirse a su llamada, formando un círculo de luz que rodeaba la oscuridad atrincherada. La sombra huyó de furia, palpitando en agonía. Pero mientras finamente la luz se intensificaba, Selene miró de nuevo a Susana, quien sostenía su mirada, allí, en la esperanza compartida. La batalla estaba lejos de terminar, y el tiempo apremiaba. La oscuridad podría no haber mostrado aún todo su poder. «El desafío apenas comienza», pensó Selene, preparando su próximo movimiento mientras la realidad se dividía, aferrándose a la idea de que un nuevo amanecer podría surgir, pero solo si ellos se mantenían unidos en la lucha. Sin embargo, la sombra retumbó en su mente con un eco oscuro: «Esto no ha terminado, Selene. El verdadero precio por el poder aún está por venir». El resplandor dorado emanaba de Selene, pero la sombra seguía ahí, retorciéndose y agazapándose entre las hendiduras del espacio. Cada vez que la luz parecía triunfar, la oscuridad retaliaba, golpeando como ondas de un mar embravecido. «Vas a desear no haber hecho esto», siseó la sombra, mientras nuevas figuras emergían de la penumbra. Eran rostros conocidos, las almas atrapadas en las garras del miedo. Figuras de su pasado, amigos y familiares, salían de la negrura, con miradas vacías que atravesaban su corazón. «¿Los dejarás ser un sacrificio en tu lucha egoísta?», Selene sintió un puñetazo en el estómago. El sacrificio, un concepto que pendía sobre ella, iba tomando forma. «No puedo», murmuró, el dolor de la angustia dominando su ser. Miró a Susana, quien la observaba con ojos suplicantes. El deseo de salvarla se apoderaba de su corazón, como si el aire se volviera espeso e impidiera que respirara. De repente, un grito desgarrador resonó en la plaza. Un niño había caído al suelo, el horror en su rostro decía más que 1000 palabras. «¡Ayuda!», clamó una voz juvenil, perdida entre la multitud. El rostro del pequeño era el reflejo de la desesperación y la fragilidad humana. ¿Qué tipo de heroína podría dejarlo sufrir? Selene apretó los dientes, arrebatada entre la necesidad de salvar a Susana y la lacerante realidad de que otros también padecían. Fue un dilema que la desgarró en 1000 pedazos. «No», gritó, haciendo uso de su voz poderosa que resonó como trueno en la tormenta. «Todos tienen derecho a la vida». Con esa declaración, la luz del libro comenzó a adquirir matices de rojo, un color que simbolizaba la pasión y la fuerza que ya no podía contener. Los habitantes de Valle Oscuro, tocados por su grito, empezaron a formar una muralla de luz, conectándose entre sí como si fueran un solo organismo vivo. Sus corazones latían al unísono, en un fuerte tamborileo colectivo que se sentía en el aire. «Nosotros luchamos juntos», declaró Selene mientras dirigía su mirada hacia el niño. «Todos, juntos». Con esas palabras, una red de energía pura se extendió, creando un lazo entre cada persona en la plaza. El vínculo hizo que la luz creciera, brillando aún más intensamente hacia la sombra que se estaba reagrupando. Pero la oscuridad no se rendiría fácilmente. «¿Crees que pueden salvarse unos a otros?». Estás equivocada, Selene. La única forma de asegurarte el poder que ansías es abandonándolos. La definición de verdadero poder está en la soledad. La figura oscura se retorció una vez más, adoptando formas más grotescas, como el reflejo distorsionado de sus propios miedos. «Tu voz solo es un eco vacío», tronó, explotando en risas aterradoras que vibraban dentro de la plaza. La confianza de Selene flaqueó por un instante, podía sentir el miedo escabullirse en su mente. Pero, sin pensarlo, recordó su infancia, los días de risas, los rostros llenos de alegría que jamás querría perder. «No estoy sola», murmuró para sí misma, aferrándose a su mantre. «Ninguno de nosotros lo está». Tomando aliento, miró a su alrededor y vio la luz floreciendo en los rostros de sus vecinos y amigos. Así, la energía comenzó a tomar forma, dibujando una esfera radiante que albergaba la esperanza, un recordatorio de que la unidad podía superar a la oscuridad. «Esto no es un sacrificio, es un regalo».
Una oportunidad de proteger lo que valoramos, exclamó Selene, elevando el libro una vez más. Golpeó el suelo con fuerza y la luz surgió en chispas veloces, invadiendo cada rincón como el amanecer que disipa la noche, pero la sombra no se dejaría vencer tan fácilmente. Un estremecimiento recorrió la plaza, y dudas empezaron a brotar en el corazón de los presentes. ¿Y si el poder que tanto anhelan se transforma en una maldición? Resonaba en sus cabezas. Selene sintió que el aire se tornaba pesado, y comprendió que el verdadero desafío no solo era vencer a la sombra externa, sino la oscuridad que cada uno cargaba dentro de sí. La lucha que tenían por delante no sería simplemente contra la figura oscura, sino también contra sus propios miedos y debilidades. El momento ha llegado. Debemos afrontar nuestra verdad, declaró Selene, su voz resonando con furia y convicción. Las sombras se concentraron, arremolinándose con más fuerza que antes, dispuestas a luchar fuerza a fuerza con la luz de la plaza. Pero el terror había crecido en el aire, una incertidumbre palpable que presagiaba lo desconocido. La batalla había escalado. ¿Sería Selene capaz de unir a todos en este intento sin perder a nadie en el camino? Las preguntas pesaban en el ambiente. ¿Podrán todos sobreponerse a sus miedos antes de que la sombra se lo arrebate todo? El futuro se tambaleaba en el hilo de la esperanza. La plaza se convirtió en un campo de guerra entre luz y oscuridad, donde el aire era una mezcla de energía vibrante y un profundo miedo. Selene podía sentir cada pulso de la multitud, el abrazo cálido de sus esperanzas y el tirón helado de sus dudas. Cuando la sombra se arremolinó a su alrededor, sus figuras se alzaron en la penumbra, recordándole sus traumas más ocultos, los fracasos que la habían dejado marcada. «Nos unimos para luchar, no para rendirnos», gritó, aunque su voz temblaba con el eco de su inseguridad. La esfera de luz titilaba como una estrella en medio de una tormenta, proyectando sombras que danzaban malignamente a su alrededor. La presencia de la oscuridad parecía más fuerte, más dominante, como si tímidamente descubriera el temor que habitaba dentro de cada persona. «Recuerden su coraje», llamó Selene, tratando de reunir la fuerza de cada recuerdo feliz, cada sonrisa compartida. «No permitiremos que nos arrebate lo que amamos». Pero mientras lo decía, sus palabras sonaban más como un conjuro que como una verdad. La pregunta se enredaba en su mente, y si no tenían suficiente fuerza para resistir, los murmullos crecieron entre la multitud. Algunas miradas se volvieron hacia Selene, pero otras se desviaron, llenas de angustia y desesperación. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?, escuchó un susurro tembloroso que flotaba en el aire. Para Selene, su corazón se detuvo un instante. Eso era exactamente lo que la sombra quería, fracturar la unión mostrada a través de la luz. Yo sé que todos llevan dentro un fuego, una chispa que ni siquiera conocen, respondió, apretando los dientes, tratando de convencerse más que a ellos. Usémoslo. Este es el momento de dejar de lado nuestras dudas. Sintió una energía surgiendo dentro de ella, temblorosa y potente. Recordó la risa de su hermana, la protección de su madre, el abrazo cálido de sus amigos. Con cada imagen, la luz vibró más fuerte, erigiéndose en una forma casi tangible, como un escudo que emanaba a su alrededor. Confiar en los demás se convirtió en su mantra silencioso, el latido que intrínsecamente comenzó a unir a la multitud, pero la oscuridad no se contentaría con ser emergente, lanzó ataques de desesperación. «Venerables, ¿acaso no conocen su destino? Ustedes son débiles, siempre lo han sido. Nadie puede renacer de sus cenizas», rugió, su voz retumbando como truenos en la tormenta. «Cállate», gritó Selene, cargando la energía del libro en sus manos. «No dejaré que me arrastres hacia abajo». Pero en el fondo, sentía que la sombra tenía razón. ¿Acaso no eran solo un grupo desunido, luchando por engranarse en un mundo que parecía asignarles el papel de perdedores? En ese instante de vulnerabilidad, una chispa floreció en el interior de un anciano entre la multitud, quien alzó su voz con arrugas de sabiduría. «Hijos e hijas de esta tierra, perdimos esperanza, pero eso no significa que debamos rendirnos. Recordemos, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa». Su frase se propagó como fuego, despertando a otros a levantarse, a luchar. Sus miradas se entrelazaron, la luz giró, dándose la mano como un homenaje a su resistencia compartida. Selene sintió el poder crecer, como un río que fluye, pero la sombra también lo presenció, convulsa, enfurecida. Con un grito ensordecedor, atacó, y la luz se sacudió, casi a su punto de ruptura. «Esto termina ahora, Selene».
La única forma de vencer a la oscuridad es abandonándola. La voz de Selene se unió al coro de la plaza, resonando en solidaridad y fuerza, ¿no? Nadie debe irse. Luchamos juntos, la lucha continuaba, y por primera vez, la sombra mostró un destello de vacilación. Pero antes de que Selene pudiera absorber esa fragilidad, notó algo. Una figura en el fondo de la plaza comenzaba a asomarse. No estaba sola frente a la sombra, había algo más, un oscuro secreto que parecía amenazar con desatar un poder aún mayor. ¿Qué es eso?, murmuró. Una inquietud palpitaba en su estómago. Y cuando la figura se hizo más nítida, un nombre brotó en su mente, un nombre que la dejó helada. Es posible que... Las sombras comenzaban a cernirse de nuevo, más oscuras y más conscientes que nunca. El reto no había hecho más que empezar, y Selene tenía una decisión crucial que tomar. La batalla no era solo física, era una lucha de fe y revelaciones que estaba a punto de explotar en el corazón de Valle Oscuro. ¿Quién era la figura que se acercaba y qué secretos oscuros traería consigo? Selene sintió que el aire se hacía más denso cuando la figura emergió de las sombras. Al principio, solo era un oscuro contorno, pero a medida que se acercaba, su silueta se definía. Era una mujer, con el cabello largo y revuelto, la piel pálida como la luna. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de cada uno de sus miedos. Una pequeña parte de Selene se preguntó si podría ser aliada, pero la mayoría de su ser chillaba alarmada. Un frío sudor recorrió su espalda. «Recuerda, Selene», murmuró una voz familiar en su mente, «no todos los que parecen venir a ayudar tienen buenas intenciones». Era la voz de su madre, resonando en sus recuerdos como un eco de advertencia. La mujer llegó al centro de la plaza y se detuvo ante la esfera de luz que Selene había conjurado. La multitud se encogió, cautiva entre el temor y la sorpresa. «¿Quién eres?», exigió Selene, aunque su voz temblaba. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande que ella misma. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era un guiño del peligro. «Vengo en nombre de la verdad, Selene». «Pero no toda verdad es fácil de llevar». «Eso no responde la pregunta», gritó un hombre entre la multitud, su rostro marcado por líneas de preocupación. «Soy la sombra que has temido, pero también soy la luz que has anhelado», contestó la mujer, como si cada palabra la envolviera en un manto de desconfianza. «Vengo a desvelar secretos que pueden cambiarlo todo, para bien o para mal». Selene sentía que la multitud se inquietaba, como un mar en calma que repentinamente se torna tempestuoso. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó, sin poder evitar una mezcla de curiosidad y desconfianza. Por un momento, la sombra pareció titubear, como si disfrutara del poder que tenía sobre ellos. «Existen 7 secretos que elevan la vibración y disipan la oscuridad. Pero usarlos puede tener un costo», dijo y dio un paso hacia adelante, su voz resonando como un canto hipnótico. «Esos secretos han sido celosamente guardados por aquellos que han buscado controlar a los débiles. ¿Estás dispuesta a recibir el conocimiento y enfrentar sus consecuencias?». La multitud murmulló, cada voz susurrando dudas. Selene sintió que el aire se electrizaba. Parte de ella quería rechazar a la mujer, pero había algo en sus palabras que también la atraía. Podía sentir la tensión en el ambiente, una energía casi palpable. «Lo que ofreces suena a engaño», interrumpió el anciano, levantando la frente, mostrando su resistencia. «Sabemos lo que los secretos pueden causar. Han traído dolor y separación». «Precisamente», la mujer respondió. «Pero también pueden llevar a la unión, a la sanación. Solo hay que saber cuándo usar cada palabra, cada mantra, cada ritual». Luego, hizo un gesto hacia el centro de la plaza, donde la luz comenzaba a debilitarse frente a las sombras que se arremolinaban. «Tu decisión marca la diferencia entre caer en la oscuridad o elevarse a la verdad». Selene sintió un frío punzante en el pecho. ¿Qué pasaría si estos secretos fueran realmente la clave para vencer a la sombra? Pero también sentía el peso de la lejanía y los sacrificios que podrían venir. «No puedo hacerlo sola», pensó, buscando a través de la multitud rostros familiares. Vi la determinación en algunos, pero también el miedo en otros, un desgarrador reflejo de sus propias dudas. Si decides escuchar, debes estar preparada para renunciar a todo lo que creías en este momento.
La fuerza siempre proviene de la acción y la autenticidad, advirtió la mujer, acercándose aún más, su mirada fija en Selene de una manera casi hipnótica. No puedes quedarte en el limbo. El tiempo se agota, la sombra comenzó a moverse, ansiosa, blandiendo sus tentáculos de oscuridad, como si olfateara la debilidad de Selene. Las figuras en la penumbra estaban listas para devorarlas. Selene sintió su corazón acelerarse, y la decisión pesaba más que nunca. ¿Te atreverás a descubrir qué es la verdad y a enfrentarte a lo que ocultas? Cuestionó deteniéndose a poca distancia de Selene. Recuerda, cada secreto tiene su precio. Una intensa oleada de luz emergió de los corazones dispuestos a seguir a Selene, pero, al mismo tiempo, la sombra oscilaba, lista para devorarlos. ¿Qué harás, Selene? Murmuró el anciano. La brisa fría envolvió la plaza, y Selene se dio cuenta de que las elecciones que se avecinaban determinarían no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Tomó una respiración profunda, y en ese momento, la mujer extendió su mano. Elige con sabiduría, el futuro está en juego, y mientras la plaza temblaba en un mar de luces y sombras, Selene supo que su respuesta no era solo un simple sí o no, sería la chispa que encendería un fuego o lo ahogaría en sombras. La pregunta es, ¿qué camino decidirás seguir? Selene sintió que el latido de su corazón resonaba en sus oídos, como el tambor de una batalla que se avecinaba. La respuesta pululaba en su mente, agitándose entre el deseo de conocer la verdad y el terror de lo desconocido. La mujer de la sombra la observaba, sus ojos parecían absorber la luz a su alrededor. Cada segundo que pasaba era un hilo tenso entre el caos y la calma, entre la pérdida y la salvación. Si decides no escuchar, la oscuridad será tu destino, advirtió la mujer, su voz un susurro que se deslizaba como una serpiente en el viento helado. Selene no podía dejar de mirar su mano extendida, era un llamado tan seductor como amenazante. Selene. No lo hagas. Gritó el anciano, acercándose con paso decidido, pero la multitud lo sujetaba en su lugar, atrapada entre la curiosidad y el pánico. Sus ojos brillaban con desesperación. No hay verdad en sus palabras. Solo engaños diseñados para consumirnos. La mujer pareció deleitarse con el tumulto. Sonrió con una mezcla de arrogancia y diversión. ¿Deseas dejar que el miedo de otros decida por ti? El conocimiento trae poder, y el poder puede ser utilizado para cambiar tu realidad. Selene tragó saliva, el aire se tornaba más pesado. En su interior luchaban voces opuestas, una que le pedía abrazar la oscuridad, otra que anhelaba la luz. En la plaza, los murmullos crecieron como un océano furioso, cada beneficiario de la verdad alimentando sus propias dudas. Piensa en lo que hemos perdido en las sombras que nos acechan, insistió un hombre, su voz un eco de la angustia general. Hemos perdido amigos, familia. ¿Por qué arriesgar más? Con cada instante, la sombría figura parecía acercarse con mayor determinación, como un depredador que percibía el rastro del miedo. La esencia de la plaza temía esa elección, y cada rostro que la miraba reflejaba su incertidumbre. Recuerda, Selene, resonó de nuevo la voz de su madre en su mente, no todos los que parecen venir a ayudar tienen buenas intenciones. Ahora, la mujer avanzó, su mano aún extendida, tensionando el instante con su peso. El camino se abre ante ti. Elige, y verás cómo la verdad ilumina el sendero hacia la liberación. Con la oscuridad girando a su alrededor, un ardor en su pecho la empujó a hablar. ¿Y si ese conocimiento corrompe lo que somos? ¿Y si no estamos listos para pagar el precio? Preguntó, la voz quebrándose ante la magnitud de su decisión. Ese es el riesgo. Pero sin riesgo, no hay transformación. Así como la oscuridad no se disipa sin la luz, respondió la mujer, poniendo énfasis en cada palabra, como si modelara su destino. El anciano cruzó los brazos, llevándose una mano a la frente. Debes ver más allá de las palabras. Tal vez lo que ofrezca no sea lo que realmente necesitas. Selene sintió la presión de cada mirada, cada corazón pulsando al unísono en la incertidumbre. Había un eco profundo en sus pensamientos, la idea de que siempre había sido elegida para algo más grande. Pero, ¿a qué costo? El tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Si decides escuchar, puedes descubrir algo que podría liberarnos a todos. Pero debes estar lista para enfrentar la verdad de lo que eres y lo que deseas ser, insistió la mujer, su mano oscura aún aguardando. Selene sintió el aguijón del miedo y la curiosidad fusionándose, convirtiéndose en un cóctel explosivo. Este era su momento.
La elección. Sin mirar atrás, comenzó a dar un paso hacia adelante, y entonces, la multitud resonó en un murmullo, pero justo en ese momento, un estruendo retumbó entre los árboles. Las sombras comenzaron a reunirse, salpicando destellos de pánico. «Selene, cuidado», gritó el anciano, su mano levantándose hacia ella, pero ya era demasiado tarde. La plaza tembló. Selene no sabía si girarse. ¿Era la decisión correcta, o la oscuridad acabaría por devorarlos a todos? La mujer sonrió satisfechamente, y sus ojos brillaban como estrellas muertas en un cielo olvidado. Tu destino es tu decisión, dijo, y cuando Selene miró a la sombra que se cernía sobre ella, supo que la oscuridad nunca había estado tan cerca. Justo cuando creía que todo se desmoronaba, escuchó un grito proveniente de la multitud. El primer secreto ha sido revelado. Y así, Selene comprendió que, para enfrentar a las sombras, debía desentrañar primero el misterio que llevaba dentro. ¿Estaba dispuesta a descubrirlo, aun si eso significaba perderlo todo? Un silencio abrumador se cernió sobre la plaza, como un manto de incertidumbre que aplastaba las voces de los allí presentes. Selene sentía que el aire se volvía espeso, su corazón batía en su pecho como un tambor en medio de una tormenta. La mujer de la sombra había dejado caer una bomba, y el murmullo tembloroso de la multitud resonaba como un eco sordo. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja Selene, sintiendo como si la tierra temblara bajo sus pies. El anciano se había quedado paralizado, la incredulidad dibujada en su rostro, mientras los murmullos se convertían en gritos de miedo y confusión. La verdad nos liberará, pero su precio es alto, rugió un hombre del fondo, levantando la voz por encima del caos. Si no escuchamos, seremos devorados por la oscuridad. La mujer sonrió de nuevo, como si disfrutara del desasosiego que había sembrado. Escuchar es solo el comienzo, la revelación de un secreto puede cambiarlo todo. ¿Estás en el umbral, Selene? Selene sintió como su piel se erizaba. El deseo de conocer más la empujaba hacia adelante, pero el miedo la amarraba al suelo. ¿Qué secreto podía ser tan crucial que sacudiera el mismo fundamento de su existencia? Selene, no. Suelta la tentación antes de que te consuma. La voz del anciano era un grito ahogado, cargado de impotencia. La multitud parecía dividirse, algunos temían a la mujer de la sombra, mientras otros sentían que un nuevo despertar estaba a punto de revelarse. En medio del caos, los ojos de Selene no podían dejar de fijarse en la mano extendida de la mujer. La figura podía ofrecer una respuesta, pero, ¿a qué costo? Si aceptas escuchar, te llevaré a los secretos que han permanecido ocultos. Sin saber, seguirás atrapada en la oscuridad, susurró la mujer, acercándose aún más con sigilo. Las sombras detrás de ella comenzaron a danzar, como si encarnaran las ansias de lo desconocido. Selene dudó, sintiéndose atrapada entre dos mundos. ¿Era realmente su destino conocer lo que se escondía en la oscuridad? ¿Acaso seremos libres de verdad al descubrir esos secretos, o solo nos encadenarán más? La pregunta, que brotó de sus labios, flotó en el aire cargado, esperando respuesta. La mujer de la sombra no flaqueó. La libertad siempre viene con un costo, niña. No hay luz sin sombra. Está en tu poder decidir a qué lado hubieras de pertenecer. El anciano retrocedió, las manos alzadas en señal de súplica. No te dejes seducir, Selene. A veces, la verdad puede ser más destructiva que la mentira. Lo que nos han quitado no se puede recuperar. La luz que deseas podría matarte. Selene inhaló hondo, el aire frío llenando sus pulmones, mientras su mirada buscaba el rostro de su madre en la multitud. Pero no la vio. En su lugar, comenzó a ver una visión, un destello de recuerdos de su infancia, risas y amor, mezclados con el gris del sufrimiento y la pérdida. No puedo, no quiero perderme en la oscuridad, murmuró, mientras la angustia la invadía. Sin embargo, un desafío ardía dentro de ella, el secreto, la verdad, lo que definía su ser. Pero dar el paso podría liberar tanto su destino como sellarlo. La plaza volvió a vibrar cuando un estruendo resonó, sacudiendo el espacio, como un eco de antiguas fuerzas. La energía de la multitud era palpable, pero Selene estaba más preocupada por el chispazo dentro de su pecho. Algo estaba cambiando. Selene, no olvides que el poder de decidir es tuyo, insistió la mujer, su voz ahora un canto hipnótico. Tú puedes marcar la diferencia. Da el paso, y todo cambiará. Selene cerró los ojos un instante. En ese momento,
entendió que la elección no era solo entre la luz y la oscuridad, sino también entre su propia libertad y su destrucción. La sombra que la acechaba no era solo un miedo, era un desafío. ¿Qué harás entonces, Selene?, preguntó la mujer, avanzando aún más. ¿Te atreverás a conocer realmente quién eres? Fue entonces que el cielo oscuro se rompió con un rayo. Un destello de luz iluminó la figura de Selene durante un breve instante, y en ese chispazo, una revelación la atravesó. El secreto no solo estaba fuera de ella, sino en su propia esencia. Sudor frío le recorrió la frente mientras la decisión se formaba. ¿Estaba lista para enfrentarse no solo a la oscuridad, sino a sí misma? Con el eco de los murmullos aún resonando en su mente, sintió que una corriente de poder comenzaba a despertar dentro de ella. «Es hora de decidir», gritó, su voz ahora resonando con un nuevo propósito. Pero antes de que pudiera dar un paso, un nuevo grito partió la atmósfera. Algo se acerca, el caos se liberó de nuevo, y Selene comprendió que el tiempo se había agotado. La oscuridad no solo venía por ella, sino que también venía por todos ellos. ¿Sería capaz de hacerlo en un momento de desesperación? ¿O permitiría que el miedo la arrastrara a lo más profundo de las sombras? Con cada parte de su ser, Selene se preparó para desafiar lo que estaba por venir. Pero, ¿podría descubrir los secretos y enfrentarse a la oscuridad al mismo tiempo? El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas muertas en la plaza de Valle Oscuro, mientras Selene sentía que el peso de su decisión pesaba más que nunca. La mujer de la sombra frente a ella sonreía enigmáticamente, saboreando la tensión en el aire. El tiempo se acaba, Selene. Elige y despierta el secreto que habita en ti. Selene miró a su alrededor, contemplando los rostros de sus amigos y familiares, sus esperanzas y temores reflejados en sus miradas. Podía sentir sus corazones latir al unísono, una fuerza colectiva que superaba su propia duda, y en ese instante de lucidez, recordó las historias antiguas que había escuchado de su abuela. No se trataba solo de enfrentar la oscuridad, sino de la conexión que compartían como comunidad. La luz brillaba más fuerte cuando estaban unidos. Con un profundo aliento, Selene dio un paso al frente, la figura de la mujer oscura aún erguida y expectante. Si esos secretos pueden unirnos y elevar nuestra vibración, entonces estoy lista para conocerlos, declaró, sintiendo como su voz resonaba con fuerza en su pecho. La sombra se dibujó un poco, sus ojos centelleando al oír su determinación. Recuerda que cada secreto tiene su precio, dijo, y con un gesto, comenzó a revelarle el primero es la verdad. La verdad sobre ti misma, sobre tus deseos y temores. Solo aquel que se acepte en su totalidad puede trascender la oscuridad. Las palabras reverberaron, llenando el ambiente de una energía vibrante. De repente, Selene sintió una corriente de poder fluir a través de ella, como electricidad. Vio visiones de su pasado, cada lágrima derramada, cada risa compartida, y las heridas que había guardado profundamente. Todo se alineaba en su mente, formando un mosaico de quienes realmente era. Entonces, vio su miedo. El miedo a no ser suficiente, a cargar con el peso de la responsabilidad. Pero entonces también vio la luz que existía en ella, la posibilidad de cambiar el destino de su pueblo. Soy más que mis temores, murmuró, recordando a su madre y a los ancestros, la fuerza de su linaje despertando en su interior. La mujer oscura parecía atenta, como si saboreara la liberación que estaba a punto de suceder. Al aceptar la verdad, has desatado el primer secreto, Selene. Ahora avanza hacia el segundo, la intención. Selene sintió un cambio en el ambiente, la necesidad de enfocarse en lo que realmente deseaba para ella y su comunidad. Intencionamos vivir con amor, no con miedo. Deseamos elevar nuestros espíritus, no dejarnos consumir por la oscuridad. Un resplandor emanó de la plaza, el poder del deseo colectivo fluyendo a través de ellos. Sentía que todos se unían en una sola corriente, un abrazo de luz. Los murmullos de la multitud se transformaron en un grito de esperanza, una ola que barría con las sombras. La mujer osciló, sus sombras comenzaban a perder fuerza. Sigo existiendo en tu mente, pero el camino no se ha recorrido aún. Ahora estás lista para el tercer secreto, la acción. La acción, repitió Selene, sintiendo la energía rebotando en su ser. Se dio cuenta de que no se podía quedar de pie esperando que la oscuridad se disolviera sola, debía actuar, inspirar a otros, ser la guía que su pueblo necesitaba. Con la luz de sus amigos a su alrededor, Selene dio un paso decisivo adelante. Vamos. Unámonos. Luchemos por lo que valoramos. Gritó con toda la fuerza de su ser.
No permitiremos que la oscuridad se imponga en nuestra historia. Somos más fuertes juntos. La multitud, regresando a su determinación, fue guiada por su voz incandescente, dispuesta a enfrentar lo que viniera. La sombra parecía tambalearse, y Selene continuó. El cuarto secreto es la gratitud. La gratitud por lo que somos y por cada ser que ha dejado huella en nuestras vidas, proclamó. Las lágrimas comenzaron a brotar, cada recuerdo, cada risa, cada lágrima construyó un puente de luz. El poder de la comunidad se materializó, creando una barrera impenetrable contra la oscuridad. Mientras la sombra intentaba reagruparse, Selene soltó el quinto secreto, la unicidad. Cada uno de nosotros es un hilo en esta vasta tela. Debemos celebrarnos mutuamente, entendiendo que juntos formamos una sinfonía. Solo así podremos alcanzar la sexta revelación, la visión, palabras que resonaban como ecos de verdad. La visión fue clara en su mente. Selene se imaginó en un futuro brillante, donde Valle Oscuro florecía, donde la comunidad se unía en armonía, donde la luz triunfaba sobre la oscuridad. «Imaginemos juntos», exclamó. La plaza vibró con la fuerza de sus intenciones y sueños compartidos. Cada cara iluminada, cada voz resplandeciente, un verdadero espectáculo de amor y conexión. La sombra, furiosa y atrapándola en la última oleada, dio sus últimos gritos. «No les permitiré liberarse. El precio será demasiado alto». Pero Selene no estaba sola. En su pecho ardía el futuro, la fuerza del pueblo jurando que prevalecerían. ¿El séptimo secreto? El cambio. Un cambio a los corazones de aquellos dispuestos a unirse con coraje. El cambio empieza en nosotros, recordó. Y así, junto a todos en la plaza, sintió el poderoso ofrecimiento de salir, el compromiso de enfrentar lo que el futuro traería. Un relámpago iluminó, y en el instante culminante, la luz se unió en su esplendor, irradiando barras de energía que envolvieron a la sombra, tragándola por completo. «La luz nos pertenece», gritó Selene, mientras cada persona a su alrededor levantaba las manos. Un nuevo amanecer estaba surgiendo, uno construido sobre la unidad y un deseo de conexión, trascendiendo toda oscuridad. La sombra se desvaneció, y con ello, la verdad fue revelada. Valle Oscuro había cambiado para siempre. La comunidad se unió en un abrazo cósmico, y Selene supo que siempre estarían conectados por la fe, amor y el coraje cultivado en su corazón, así como en la historia de aquellos que los antecedieron. Los secretos habían sido revelados. Un nuevo capítulo en la vida de Valle Oscuro había comenzado, y Selene, con una sonrisa radiante, sintió que cada uno de ellos había encontrado su luz. Y aunque la sombra había perdido, siempre recordarían que la verdadera magia habita en la conexión humana, la vida compartida, y la valentía de enfrentar juntos lo que viene. Ahora pueden seguir su camino, y el eco de su historia viva resonaría por siempre en el corazón de todo el pueblo. Regresaron a casa, pero la verdadera batalla siempre sería mantenerse en esa vibración elevada, porque ya habían despertado. Nunca más caerían en lo oscuro. Para seguir viviendo historias que inspiran y renuevan tu ser, necesitas suscribirte ahora mismo para no dejar de ser parte de esta comunidad. Dale like ahora para alimentar al algoritmo y conéctate con nosotros. Notifica y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante, y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace toda la diferencia,